Hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a estar leyendo en el libro de Génesis capítulo 8 del versículo 1 al 22. Te invito a que si tienes tu Biblia, la busques para que vayas leyendo conmigo. Yo estoy leyendo la versión de la Nueva Traducción Viviente, pero si tienes otra versión como la Reina Valera, también se puede, no hay ningún problema. Solo que las palabras van a variar un poco. Antes de empezar a leer la palabra de Dios, vamos a orar para que el Espíritu Santo sea dándonos el entendimiento de todo lo que vamos a leer. Buen Dios y Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendito Padre, en este momento venimos delante de ti, pidiéndote, Señor, que sea tu Santo Espíritu viniendo a nuestras mentes, enseñándonos lo que tú quieres que aprendamos de estos pasajes bíblicos, Señor. Te pido por cada una de las personas que están viendo el video, Señor, que tengas de ellos misericordia y que también a ellos les des, Señor, ese entendimiento que estamos buscando, Señor, con la lectura de estos pasajes bíblicos. Gracias, Padre, por todo tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús te hemos pedido estas cosas. Amén y amén. Dice así la palabra de Dios. La inundación se retira. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes domésticos que estaban con él en la barca. Envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Las aguas subterráneas dejaron de fluir y se detuvieron las lluvias torrenciales que caían del cielo. Entonces las aguas del diluvio se retiraron de la tierra en forma gradual, después de 150 días, exactamente 5 meses después de que comenzó el diluvio. La barca se detuvo sobre las montañas de Ararat. 2 meses y medio más tarde, mientras las aguas seguían bajando, otras cumbres se hicieron visibles. Pasados otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en la barca y soltó un cuervo. El pájaro voló ida y vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra. También soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco. Pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar donde posarse, porque el agua aún cubría la tierra. Así que volvió a la barca y Noé extendió su mano y metió la paloma adentro. Después de esperar otros 7 días, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma. Esta vez el ave no regresó. Versículo número 13. Ahora Noé tenía 601 años de edad. El primer día del nuevo año, 10 meses y medio después del comienzo del diluvio, las aguas del diluvio se habían secado de la tierra casi por completo. Noé levantó la cubierta de la barca y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Pasaron otros 2 meses y por fin la tierra quedó seca. Entonces Dios le dijo a Noé: todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas, salgan de la barca. Suelta a todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron de la barca, y todos los animales grandes y pequeños y las aves salieron de la barca pareja por pareja.
Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Versículo 21. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se inclinen al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Amén. Bueno, mis estimados amigos, como acabamos de leer, hoy estamos en el día número 7 del plan de estudio bíblico en un año. Hoy hemos leído el capítulo número 8 de Génesis, en donde la Biblia nos dice que la inundación comienza a retirarse. En el estudio bíblico de ayer, en donde leímos Génesis capítulo 7, vimos el juicio de Dios contra la humanidad. Vimos cómo hubo una enorme lluvias por 40 días y 40 noches que inundaron toda la tierra, y eso era el juicio de Dios contra toda la maldad que había en la humanidad, salvando únicamente a un único justo que había, que era Noé y su familia. Entonces también vemos cómo esta familia pasó encerrada por mucho tiempo, y en el versículo de hoy, en los pasajes de hoy, hemos visto que dice: Dios se acuerda de Noé. Quiero que desde el principio tengamos algo en mente y lo tengamos bien clarito. Y es que muchas veces podemos pensar que Dios no está en nuestras situaciones, que Dios no está, que Él está en silencio, que no está haciendo nada, no se acuerda de nosotros. Pero estos pasajes que acabamos de leer nos indican y nos recuerdan que cuando vemos ese silencio, como que en nuestras circunstancias no está pasando nada, nunca nos olvidemos de que Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios es el Dios que nunca duerme, es el Dios que no se cansa, es el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero que nunca se va a olvidar de nosotros. Bueno, como acabamos de leer en estos versículos que leímos en esta noche, Noé y su familia llevaban meses encerrados dentro del arca. Imagínense ustedes que les toca encerrarse, porque no es un paseo como cuando alguien viaja en un crucero, que va bien bonito viendo los paisajes, que salís a ver, a disfrutar de las actividades que ofrecen los cruceros. Era un viaje en el que se tenían que meter en esta barca y era encerrarse. ¿Y encerrarse por qué? Porque la lluvia estaba cayendo y este barco era algo diferente a los cruceros. Este era totalmente cerrado. Tenía ciertas partes que tenía ventanas, especies de ventanas, pero él en su composición, él era un barco cerrado. Entonces, esta familia de Noé, junto con los animales, estuvieron encerrados muchísimo tiempo dentro de la barca. Y podemos ver que ellos no tenían señales de que pudieran tener tierra seca cerca de donde estaban ellos. Ellos no tenían ninguna señal clara de que si esas torrenciales lluvias iban a terminar o no. Imagínense qué situación esa, ¿verdad? Estar encerrado en un barco y que solo escuchás que cae la lluvia, cae, día, noche, por muchos días lloviendo. Dice que fueron 40 días y 40 noches de lluvia.
Pero luego de que cesó la lluvia, no es que ya se pudieron salir del barco, no. Tuvieron que pasar muchos meses encerrados en la barca. Esto me hace recordar que muchas veces nosotros vivimos así. Obedecemos a Dios, hacemos lo que Él nos pide, así como Noé. Él hizo lo que Dios le ordenó. Dios le ordenó que construyera esa barca con X medida, de X material, de X estructura. Él obedeció en todo. Y entonces muchas veces nosotros estamos así en situaciones de nuestra vida en las que nos sentimos que estamos en una larga espera, en una situación de que esperamos y decimos, pero si yo ya hice lo que Dios me pide que yo haga, ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué aún estoy esperando? Aquí podemos ver un ejemplo claro de la confianza que le debemos de tener al Señor, sea cual sean las circunstancias que estemos atravesando, nosotros debemos de confiar en el Señor. Y si nos toca seguir esperando, tenemos que seguir esperando, pero confiados de que Dios nunca, nunca se olvida de nosotros. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, podemos estar confiados que tarde o temprano su respuesta va a llegar, así como sucedió con la familia de Noé, que acabamos de leer estos versículos. Entonces podemos hacer una breve reflexión sobre estos pasajes que acabamos de leer y haciendo una reflexión sobre los capítulos, el capítulo 8, versículos del 1 al 5. Dice en el versículo número 1, entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban en el arca. ¿Se fijan cómo inicia este capítulo? Dios se acordó de Noé, dice. Pero podemos decir, entonces Dios se había olvidado de Noé todo ese tiempo. No, para nada. Cuando dice Dios se acordó de Noé, significa que llegó el momento en que Dios iba a tomar acción, en que Dios iba a actuar en las circunstancias que Noé estaba viviendo. Y algo que tenemos que tener claro es que Dios nunca llega tarde, Dios no se retrasa, ni llega adelantado, ni llega atrasado. Dios llega en el momento preciso. A veces nosotros podemos pensar, Dios está tardando, Dios no me va a responder, ya pasó el tiempo. Yo le estoy pidiendo algo al Señor y el Señor no me ha respondido. Te invito, mi estimada amiga o amigo que me estás viendo, que te mantengas firme, confiando en el Señor, porque tarde o temprano en nuestro tiempo, el Señor va a llegar y va a ser en el tiempo justo, en el tiempo necesario, no va a ser ni tarde ni temprano. Vas a ver que vas a tener la respuesta. Simplemente sigue clamando al Señor para que obtengas la respuesta de lo que estás pidiendo. Después también vimos que el pasaje nos indicaba que el agua empieza a bajar. Imagínense, pasó mucho tiempo lloviendo y cesa la lluvia, cesan las corrientes subterráneas y todo eso empieza a descender esa agua empieza a secarse, pero es algo que no es de golpe. ¿Y ustedes creen que Dios no tenía el poder para decir, bueno, se termina la lluvia y así voy a secar la agua para que Noé y su familia puedan descender de la barca? No, claro que Dios tenía el poder, Dios es el Dios todopoderoso. Para él no hay nada imposible. Entonces, él perfectamente podría haber cesado y secado la agua de un golpe, así, pero lo hizo poco a poco. Entonces, esto nos ayuda a recordar que Dios no siempre va a quitar nuestras tormentas así. Muchas veces nosotros queremos que las tormentas de nuestra vida se vayan así,
como cuando metemos una comida en el microondas. Hoy en día, con todo este mundo tecnológico que estamos viviendo, ya las personas no queremos esperar. Ahora, hasta para calentar alguna comidita en el microondas, queremos que sea así. Le ponemos 1 o 2 minutos y, ay, ¿a qué hora? ¿A qué hora? Nos agarra una desesperación, pero tenemos que estar claros que Dios no va a quitar las tormentas de nuestra vida. Si no es su voluntad, no las va a quitar así, como un microondas, en un 2x3. Apenas nosotros nos acercamos y le pedimos a Él, no creamos que hoy lo pedimos y ya mañana está resuelto el problema. No. Tenemos que estar claros que no siempre habrán circunstancias en que Dios sí lo haga. Hay testimonios de hermanos que han recibido la respuesta de Dios rápidamente, pero no siempre. Y Dios actúa de formas diferentes. No es que como Él actuó para uno rápidamente, para mí también lo va a hacer. Dios no siempre va a quitar las tormentas de inmediato, pero así como cuando las aguas fueron cesando día con día, podemos estar seguros que también Él está actuando en nuestras circunstancias. Él está en proceso, Él está pasándonos a nosotros por un proceso que es poco a poco, es poco a poco. Entonces, recordemos estos pasajes de Génesis 8, cómo Noé y su familia, estando en ese barco, ellos fueron esperando poco a poco, para poder descender de la barca. Antes de continuar con este estudio bíblico que estamos desarrollando, mi estimado amiga que me estás viendo, te invito a que si te está gustando este mensaje, te suscribas al canal, que le des like al video y lo compartas con alguna otra persona que también esté necesitando recibir esta palabra de Dios, para que hayamos más personas haciendo estos preciosos estudios de la palabra de Dios. Ahora vamos a hacer un breve análisis de los versículos del 6 al 14. Aquí yo logré identificar 3 puntos esenciales y son la espera, la paciencia y las señales. ¿Qué podemos identificar acá en estos pasajes? Dice que pasados 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en la barca y soltó a un cuervo. ¿Qué pasó cuando Noé hizo eso? El cuervo salió volando, pero dice que el cuervo se fue y volvió. Entonces eso le daba la claridad a Noé de que todavía no había tierra seca. Y entonces el cuervo dice que estuvo yendo y viniendo. O sea, no encontraba dónde posarse. Entonces ahí podemos ver cómo Noé y su familia estaban esperando que hubiera una señal de que había tierra seca, de que ya iban a poder descender de la barca, pero nosotros vemos que ellos no tenían esa señal. ¿Se imaginan ustedes estar en esa espera y decir, ay, ya no aguanto estar en esta barca? Y mandan a un cuervo y dicen, tenés esas expectativas de que ese cuervo se va a quedar porque encontró tierra seca, o que te va a traer alguna señal de que hay algo seco, pero que vuelve y vuelve 1 vez, 2 veces, 3 veces. Eso a cualquiera le causaría desánimo, ¿verdad? Y muchas veces en nuestra vida eso es lo que nosotros experimentamos. Nosotros esperamos esa respuesta de Dios a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, pero no hay. Entonces aquí podemos ver cómo cuando estamos esperando es cuando más debemos de confiar en Dios, porque el desánimo va a entrar a nuestra mente y nos va a decir, no, ya no va a pasar nada, Dios ya se olvidó de vos, Dios no va a resolver, Dios no te ha escuchado. Tratemos, mis estimados amigos, de no dejar entrar esos pensamientos a nuestra mente, porque
nosotros debemos de confiar plenamente en el Señor, así como Noé estaba en esa espera constante y él dice que después de mandar al cuervo mandó a una paloma. Dice que primero mandó al cuervo y después de 7 días que ya el cuervo iba, venía, mandó a una paloma. Y dice que en ese momento dice que la paloma se fue y volvió con una hoja de olivo verde fresca. Entonces, ¿qué significaba eso? Era una señal para Noé y su familia de que la tierra ya casi estaba seca. Si la paloma obtuvo una ramita de olivo verde fresca, quiere decir que estaba brotando la naturaleza nuevamente. Entonces quiere decir que había tierra seca. Eso era una señal tremenda para Noé y su familia. Era lo que ellos estaban esperando y estuvieron esperando por mucho, mucho tiempo. Dice que después de 7 días volvió a mandar a la paloma, la volvió a mandar y dice que ya después la paloma no volvió. Entonces ahí sí que ya Noé identificó de que ahora sí estaba completamente seca la tierra, porque quiere decir que la paloma había encontrado lugar donde posar y ya no tenía necesidad de volver a la barca. Entonces, ¿qué podemos ver? También podemos compararlo con nuestras circunstancias de que Dios muchas veces no nos va a dar la respuesta completa, ¿verdad? Como nosotros quisiéramos, pero tenemos que estar bien alerta, identificando las señales que Dios nos da. A veces Dios no nos va a dar así una voz audible que nos va a decir esto, pero hay señales. Y para poder identificar esas señales, nosotros tenemos que estar en constante relación con nuestro Señor, en oración, en ayuno, lectura, leyendo la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos eso, entonces vamos a estar con una relación estrecha con el Señor, entonces vamos a poder identificar esas señales que nosotros tal vez estamos esperando para nuestra vida. Dice también en estos versículos que leímos del 6 al 14, dice que Noé ya tenía 601 años y que 10 meses y medio después de que comenzó el diluvio, las aguas se habían secado por completo. ¿Se imaginan? 10 meses y medio desde que comenzó el diluvio. Hasta ese momento ya se había secado todo completamente. Pero esto no indicó que Noé salió en cuanto la paloma ya no volvió y él dijo, ya está seco todo. Él no dijo, vamos a salir de aquí. No, tampoco lo hizo así. En los versículos del 15 al 19 podemos ver algo importante. Dice en el versículo 15, entonces Dios le dijo a Noé, todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas, salgan de la barca. ¿Qué podemos ver aquí? En un momento dado, después de tanta espera, después de una larga espera, y que ellos ya sabían que la tierra estaba completamente seca, ellos no salieron. Ellos no tomaron la decisión así, voy a salir, ya me voy, ya voy a abrir la puerta y voy a salir porque ya todo está seco. No. Ellos esperaron la orden de Dios. Y eso es lo que nosotros muchas veces nos cuesta. A veces nosotros nos creemos más sabios que Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera y en nuestro tiempo. Y pensamos que le estamos ayudando a Dios con las cosas que hacemos, con las decisiones apresuradas que tomamos. Aquí podemos ver que Noé no salió cuando él quiso. Él salió cuando Dios se lo ordenó. Entonces aquí algo que nos deja o que nos enseñan estos versículos es de que la obediencia a Dios no termina cuando la tormenta pasa, no termina cuando ya nosotros vemos todo en calma, así. Nosotros tenemos que seguir obedeciendo a Dios y antes de dar un paso
tenemos que hablar con Dios, tenemos que pedirle a Él su orientación para nuestra vida. Eso es lo que nos está enseñando aquí estos pasajes. Noé, al enterarse que ya todo estaba seco, él no corrió y salió. No, él esperó hasta que Dios le dijo que saliera él y su familia y todos los animales de la barca. Eso es una enseñanza que debemos aplicar a nuestra vida. No obedecer a Dios hasta que ya la tormenta se calmó y ya después hacer lo que nosotros querramos. No. Entonces después debemos de pedir y obedecer lo que Dios nos mande para saber cuándo o no avanzar. En los versículos del 20 al 22 identificamos algo también muy importante y es la respuesta de Noé. Cuando él sale por la orden de Dios, cuando él sale de la barca, ¿qué creen ustedes que haría cualquier persona normal, así, en lo natural? Imagínense que ustedes han estado encerrados por tanto tiempo y en este caso, esta familia había perdido todo, no tenían nada. Entonces, ¿qué es lo más normal? Podríamos pensar, salite de la barca, empieza a ver dónde vas a construir tu casa, porque tenés que buscar un lugar donde vivir. Entonces, busca donde está la tierra más plana, donde vas a buscar cómo hacer una casita, dónde vas a sembrar, porque necesitas comida y vamos a ver cómo organizar nuestra vida. A ver, vengan familia, vamos a ver cómo vamos a organizar. No, eso no fue lo que hizo Noé. Dice en el versículo 20, dice, después de salir de la barca, luego Noé construyó un altar al Señor y ahí sacrificó como ofrenda quemada los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. ¿Ven qué cosa más importante la que hizo Noé? Lo primerito que hizo al salir de la barca fue ofrecer ofrenda a Dios. Dice que hizo ofrendas quemadas al Señor. Después de haber vivido todo lo que se vivió en ese largo periodo de tiempo, o sea, un poquito más de un año encerrados en esa barca, al salir Noé le ofrece la ofrenda al Señor y esto significaba que Noé estaba adorando al Señor. Era un símbolo de adoración al Padre, a nuestro Dios y Salvador. Él estaba ofreciéndole esa ofrenda como señal de adoración a nuestro Padre. Entonces nos deja un ejemplo también bien claro, que cuando el Señor nos dé la salida a las circunstancias difíciles que estamos viviendo, a las tormentas de nuestra vida, cuando Él nos dé la salida, no debemos de ser malagradecidos, no debemos inmediatamente, ya voy a hacer lo que yo quiera. No, siempre acordémonos de que lo primerito que vamos a hacer es ser agradecidos con Dios, darle gratitud, darle honra, darle gloria, no quedarnos con la gloria, es siempre en todo momento darle la honra y la gloria a Dios. Y si podemos dar nuestro testimonio de las cosas grandes y maravillosas que Él hace por nosotros o ha hecho, es algo muy importante de hacer, porque muchas veces nosotros nos quedamos calladitos y no decimos las cosas, no damos testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros, cuando hay muchas personas que están experimentando situaciones similares a las nuestras, menores o peores, pero que están necesitadas de escuchar de que Dios es un Dios que no te olvida y es un Dios que te va a dar la salida a tus circunstancias. Ya para concluir este precioso estudio bíblico que hemos podido obtener de estos pasajes en Génesis 8, quiero decirte, estimado amigo o amiga que me estás viendo y que has estado conmigo en este video, que quizás tú estés pasando por un tiempo de espera, así como estuvo Noé. No sé si sea de días, de semanas, de meses, de años. No lo sé, pero Dios sí lo sabe. No tienes que olvidar eso. Dios no se olvida de ti. Quizás esa tormenta, esa circunstancia, tú estás a espera de una respuesta de Dios. Quizás la tormenta ya pasó,
pero todavía no estás viendo el sol claro, todavía no estás viendo la tierra seca por donde vas a caminar. Pero no olvides, así como a Noé tuvo su respuesta y su salida de la barca, en algún momento el Señor te va a decir a ti, sal de la barca. No te desesperes, estimada, estimado, no te desesperes. Cuando llegue ese momento, porque Dios no se atrasa ni se adelanta, cuando llegue el momento de Dios, cuando llegue el tiempo de Dios, Él mismo es el que te va a decir que tienes que salir de la barca. Solo confía plenamente en ese Dios verdadero, en ese Dios que no se olvida de ti. Te agradezco por acompañarme en este día número 7 del plan de lectura bíblica de un año y te invito a que me acompañes el día de mañana, que vamos a tener el siguiente estudio bíblico. Entonces vamos a seguir reflexionando la palabra de Dios, vamos a estar leyendo juntos esta palabra, que esta palabra es viva y es eficaz. Te invito a que continúes, que mañana también entres al canal, vengas a ver el siguiente video que vamos a tener y que continuemos cada día creciendo en esta comunidad. Si tienes a una persona que crees que le puede servir estos mensajes, te invito a que compartas el video y también te invito a que dejes tus comentarios, que qué te ha parecido el estudio bíblico, qué circunstancias estás viviendo en tu vida, que tú estás a espera de la respuesta de Dios y que si necesitas oración para que todos estemos orando unos por los otros. Que Dios te bendiga, mi estimada. Te espero el día de mañana. Adiós.